Vei mu jamai pu penyi, vei mu jamai pu penyi, pulang ngen, kombu ceke ce mele balu, kombu ceke ce mele balu, pu penyi pulang ngen. Vei mu nga, vei mu, ayu kle pajen me, pu penyi pulang ngen. Mi nombre es Aide Ramírez Elgueta. Nos encontramos aquí en la comunidad indígena Ignacio Elgueta del sector Rengalil. Nento que fue como que tengo, tú que fue ya tun, mon, pitun, el lang igual era que porque el pan igual ahí más pequeño mon. Chai como abu, tuun. Chaco y ficha chai, mai. Estoy empezando. Sé, conozco palabras, entiendo, pero muy poco. Muy poco. Tanto eso de decir despedida, sino que decimos chalientun. Chalientun. Sé hablar, pero no puedo hacer frases en mapudungún, como así de corrido. Chemanta peguayu. Nos vemos. De niña, mi mamá hablaba el mapudungún con mis hermanos mayores. Y como yo soy la menor, ella no quiso a mí transmitirme el mapudungún porque en esos tiempos había mucha discriminación. Entonces, por el temor de que yo sufriera, entonces ella no me quiso a mí transmitir eso. Por lo tanto, aquí el sumún se explica a sí mismo. Se explica a sí mismo y nos va dando como pistas ahí. ¿Por qué? De repente Ninche es Piñén y por qué Neim es Piñén. Che, Paulina, Toro, Piñén. Che, Rengalil, Mapu. Aunque soy mapuche, muy orgulloso, nunca supe el idioma, puesto que me crié en Santiago. Y mi vida profesional transcurrió desde Santiago hasta el norte. Entonces nunca pude aprender. Cuando venía acá, nunca entendí nada, porque venía de vacaciones solamente. Nosotros aquí, por lo menos en mi mapo en Cholchol, no usamos tanto el chi, sino que usamos el tatí y el am. Para la zona de Temuco se usa harto el chi. Pero el desconocer el idioma, eso me frustraba. En cambio, sé hablar otro idioma como es el alemán. Mauricio Piñén. Rengalil Maputu. Bueno, lo que mi mamá nos decía, pues ella sabe hablar, pero a nosotros nos lo enseñó, pues siempre ellos hablaban los dos aparte. Por ejemplo, ya nosotros eran las 6, las 7 de la tarde, que ir a acostarse y ellos quedaban hablando, pues nosotros escuchábamos de la pieza lo que decía, pero nunca supimos como lo que se dice, lo que ellos hablaban. Entonces por eso se fue perdiendo, porque en nuestro territorio muy pocas personas hablan el mapudungún. Cuando venían al colegio fueron discriminados, entonces ellos no querían que nosotros pasáramos lo mismo, yo creo. Mi familia se perdió por la migración. Lo que pasa es que aquí en esta localidad son nacidos y criados mis abuelos. Mi abuelo Belisario Huechulao y mi abuela Clorinda Carilao. Entonces ellos cuando fueron muy jóvenes se fueron a Santiago a trabajar, porque aquí no había trabajo. Entonces al llegar a Santiago, ellos hicieron su familia, tuvieron a mi mamá y a mis tías, pero ellos sabían la discriminación que ocurría en Santiago. Entonces ellos mismos dijeron que no querían enseñar o no querían dar a entender que ellos hablaban un segundo idioma para no sentirse discriminados en la sociedad.
Entonces ellos mismos decían que ya son discriminados no hablantes, siendo que ellos no estaban hablando o no les enseñaban a hablar. El hablar, ellos en esa época significaba que iban a ser más discriminadas mi familia, mis tías y mi mamá. Mi mamá siempre me ha puesto que ellos no lo dejaban, los papás no dejaban hablarlo porque le hicieron mucha burla, lo discriminaron mucho. Entonces, por ende, mis abuelos hablaban a escondidas de mi mamá y no dejaban que ellos aprendieran porque como ellos sufrieron, no querían que su hijo pasara por lo mismo. Entonces, y en eso tiene harto que ver el Estado. El Estado es el que influyó mucho en la pérdida de la lengua. Porque nosotros también ya lo trabajamos. En la otra clase nosotros trabajamos el realmente importante porque hoy en día los jóvenes y los niños no conocen su lengua, no conocen su cultura, no conocen su feyentún, por lo tanto no tienen expectativa como para que vuelva nuestro conocimiento de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestro Futaki Cheyem. El no saber mi lengua y a veces comunicarse con ellos, con los lamien, y no saber lo que me están hablando o no saber su significado más profundo, igual que yo quería participar en este curso para yo poder saber más de la lengua y saber los significados. Entonces, epidemia no tenché, diría. ¿Y cómo diría la respuesta entonces? Epidemia no tenché. Un inicial, entonces no tengo mucho conocimiento de la lengua. Entonces venía a aprender y a conocer palabras, significados. Yo trabajo en el colegio, yo hago ñircafe con ellos. Yo les enseño el tejido, el hilado, el teñido, el vitral, entonces yo se lo enseño a ellos. Entonces a mí me falta el hablado y me gustaría que ellos también aprendieran. Sí, lo primero es que recuperar nuestra lengua, es lo que siempre se ha perdido hasta un momento, y esta es la instancia de volver a recuperarla, para poder, soy papá, tengo 2 hijos y quiero poder yo enseñarle a ellos y así que la lengua vuelva a ser nativa prácticamente. Cuando uno quiere decir estoy súper bien, el mapuche dice, yo trabajo en la delegación municipal, soy abogada, y aquí en la localidad de Selvascura hay muchas comunidades mapuche. Entonces, tener la relación con las comunidades mapuche implica yo tener que educarme con ciertas palabras, la comunicación que tengo que tener con ellos. Y bueno, aquí es súper activa las participaciones indígenas. Pongamos los guiatú, los tragún, los trasquintu, el huetipantu. Entonces, todas esas actividades donde nosotros participamos, tenemos que tener esa clase de conocimientos para poder saber de qué se trata y cómo hablar. Juan, tú no te llamas Juana, ¿cómo lo podrías decir? ¿Ya? Ya, Piñela Imi. ¿Y cómo puedo decir que ella no se llama Juana? Piñela. Yo entiendo un poco, qué sé yo, pero bien básico. Por eso estoy acá para poder alimentarme más, poder traducirlo mejor, pronunciarlo mejor y también aprender a escribirlo como la Kimerf lo está haciendo. Sabía saludar y sabía despedirme, pero nada más. Ahora estoy entendiendo mucho lo que es el verbo, los artículos, cómo hablar, interiorizarse en las presentaciones.
Mulieron tanto Pachi Cameo. ¿Alguna pregunta con respecto a este texto, a esta conversación? Pero manele ta wiñota fui ta in ta que sheyem ta kegun ta in kimun femo ta pupichiquecheta kim tavo in ta ima puchetungun. Pero manele chaune shenta afkadi muleta pu chilkatu fe meo femo ta ñochica wiñota y ta in mapuche kegun. ¿Y queremos ese espacio chiquitito? Juan, yo vine, que el vuelo es mío. Bueno, yo siempre desde niño tuve la intención de poder hablar mapudungún porque mis compañeros de repente me hablaban en la escuela, pero a mí en casa no me dejaban hablar mapudungún, mis papás me prohibían. Siempre he tenido como la intención de aprender de buena forma para poder conversar con los adultos mayores a veces que no saben hablar mucho en castellano o no entienden mucho en castellano algunas palabras, porque igual yo soy dirigente en mi comunidad, entonces tengo mucha gente a veces que visitar, a adultos mayores que me hablan en mapudungún y a veces no le entiendo. Le entiendo algunas cosas, pero me cuesta para devolverle de la misma manera. ¿La siguiente? Soy dirigente mapuche, soy además de técnico en enfermería, entonces siento que es demasiado necesario poderme comunicar con mi gente. ¿Cómo Imón? Bueno, se perdió porque empezaron a haber religiones y entonces con la religión ya la gente ya no empezó a hablar, empezaron más a creer en otras creencias que en los mapudungún, porque supuestamente no es bueno hablar en mapudungún, supuestamente está uno hablándole a otra cosa y eso no es así. ¿Cierto? Como de respeto y de cariño. ¿Y a quién se le dice chao, o chachay, o chacha? A los abuelitos igual, a las personas mayores, a los hombres mayores. También, sí. Chao es papá, pero en este contexto también se le dice a un hombre mayor también. Todo eso me motivó a mí porque una cosa es aprender, pero lo más importante es aprender bien, para poder uno quizá en el futuro también poder enseñarle a los demás. El 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Lonquimay va a haber un internado de mapudungún. ¿Ya? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de participar de un internado de mapudungún. El castigo que le dan nosotros cuando en el colegio, bueno, en mi niñez, cuando yo estuve en el colegio, cuando hablamos en mapudungún, lo guasqueaban porque antes uno le pegaban con varilla, esa varilla que ya winchar, y con eso le pegaban a los niños cuando no sabía hablar en castellano, y cuando hablaba en mapudungún le pegaban, y entonces hasta que aprendimos a hablar en castellano y ahí ya no empezaron a dejar de castigar a los niños, y ya cuando empezaron a sacar una nueva ley igual, pues lo mismo. Y por eso que ya ahí se fue perdiéndose los castigos de los profesores, que los profesores se abusaron mucho de los niños mapuches. Por eso que la lengua de mapudungún se perdió. Paciencia aplica inial, capitán. Inche Javiera Juan Morales y Inche María Wilchual. Yo tuve también. Inche Cayanto, Lonquimaime, pero Tayelo, Pehuema Pili.
A mi aprendizaje, mi meta es hablar fluido. Y entonces vamos en eso. Inche no aduncaba mucho el Dungú del principio. Yo empecé a querer hablar mapudungún cuando tuve a mi chicampu, a mi hijo. Entonces ahí yo me di cuenta de que qué tan importante era, qué tan bonito era nuestro quehuen. Por eso es que ahora yo participo de los Coneltu. Mari Peñi. Jumlay miam Peñi. Kumel kalian Peñi mikai. Injega kumel kalian Peñi. Kumel sudah Peñi. Ini Peñi miam. Jenetor Wenchuyam Peñi. Mikai. Inche Ivan Fargo Peñi. Saya kira Santina Pingen, Danilov ta Koshalevi Pingen, Lautario Guardiameo Muley. Piñén, bueno, Isidora Piñén. Choutuwin, Lautaro Tungur Daincha. Chunte Titan Piñén, Mariquechu Titan Piñén Daincha. Kom mapuche dungule toayin kaiche ka kimel fetati kimel kenta pichigeche ka wunen keshe ka kona felei ayu kulenta fashantu tati tvachi konel tu dungumeo konel tu lintati kom dungule toayin ta mapudungun Kayu, Leo, Tubantu, Nemikai. Mai kayu, Boleh lah biu, Peguai lah. Tuku kan kecil tani dungun, fibuta dungu tai kom incin tani kewun mapuche kewun tati. Soy Pepi, Lamuli. Adum tayin quehuanca, Beiramia. Entonces ahora nosotros los jóvenes estamos interesados en volver a aprender mapudungún para poder, más nuestro quehuen, porque igual tenemos a nuestros pichiqueches, los jóvenes, a los niños que estamos criando, para que ellos puedan también algún día aprender y que no se pierda. Entonces ese es el objetivo de nosotros como jóvenes, como huechequeche. Chogle? Pewen mapu mulai pain, puel mapu pleta mulai pain feita. Puel no mulai pain. Piran tu mapu pele, chal tu mai tu pishikesh. Comment me kin dunguingan, baita amuli itu wasi dungu, aflai itu wasi mapu dungun. Cumnya cita amuli depan tu, amuli tak kerja, bengnya cita enseñame que puke penyangan, bengnya cita mapu dungu tu yang kon, cui puke cimalen puke nyawe puke bottom, baita puke malen, ya imuta que yo ngeti tu wasi papel tu. Sí, tiene pisaje. Ah, tiene bola, ¿sí? Una hojilla, feita. Ya, y feita la bien, es el mar. Tapi escenario, ¿no? Para que mostremos aquel talento que tenemos para compartir. Bueno, a mí en lo personal, el Coneltun, allí vine Tuachidungú, porque conozco a personas de otros lugares, hablamos más mapudungún entre todos, conocemos de cada una de las personas, podemos compartir experiencias de territorio, de Caquelot. Veimos inche
Miaupan Bachanta, en todos los Coneltun que he participado, entonces por el interés de aprender y de que no se pierda, entonces me ha parecido una oportunidad. Dungun la yaiman, mapudungun, pichike dungun ayman meten, chilkatu erukameu amolimun, ayentung ya fuimun, ayeka waita pu kashe, ayeka waita tati kimel tualu, fimuta inchin newe mapudungun yalain fimu, pichiken afgiler putui, ka amutuin ka tanyi mapumeu, ke zawal tawaria, fimuta nyamke fuita ke bueno. Huevo menento neto yenta fatati, shoyili ay, shoyin, fimuta, nyamke fuita ke won, fimuta inche melepunta wariameo, maristi panto ngoyilan tani dungon, fimuta petu dungolen tati sesha. La primera dice Ailin Taiche Molen Tani Akari Shu. Kizule Chilkatuken. Inche Uko Kayupi Pingen. Tifko Lopta Inche Feimu Kupan. Inche Keshumari Kila Tripantonien. Feimu Inche Kizule Lutati Nyelaita Reima, Nyelaita Shao, Nyelaita Nyuke, Nyelaita Afkadi, Nyelaita Nyam, Pascual Cayupi, Pingefuita si Tamishao, Tamishao Yem, Tami Nyuke Yem. Yang Kalepin pinge fui. Ini medio. Mana bagian kamu? Inche Hector pingen. Ini emang bagian itu. Inche melentani lukempu katani huepuichi. Marri también. Incheta Verónica Guayo Piñén, Departamento de Salud CUSAP Culem. Fantástico porque me voy a poder comunicar con mis lemien. Nosotros atendemos una población de alrededor de un 67% de la población de acá de Galvarino es rural y gran parte de esa población y de ese porcentaje es atendido por el departamento donde yo trabajo. Inche cuyo pinzati. Chiu Moleniam. Inche maqueo Ah, Pelei. Por el Chiu. Por el Chiu, ¿cierto? ¿Significado el Chiu? Nosotros todos. Ha sido muy bonito aprender porque son cosas que uno en cierta forma lo tenía como conocimiento, pero sí como palabras sueltas, o sea, poder conversar así de a poco, o por lo menos entender una conversación como lo hacemos ahora, ha sido un paso muy importante. Bueno, tema que feita mira, lo va a Pelei. Chay pelei aí, lea, chica tu. Mulei Quiñé Casu Seu. Mari, Compuche, Mari Pulamien,
Inche, Mónica, Aidez Mónica Ramírez, Elgueta. El curso para mí es muy interesante, que a pesar de mi edad, yo tengo 82 años. Jamás había aprendido el idioma ancestral. Algunas cosas que yo desconocía, como por ejemplo el chalitún, para aprender a saludar. Cómo se saluda entre hombres y mujeres, y entre mujeres y mujeres, y así entre hombre y hombre. Entonces uno aprende a diferenciar. No siempre va a ser puri el cuerpo. Nakme, sungun nakme, alketenta mapusung sungun. Lata soy kame sungun ta mampuche sungun. Feyula feitaram tuai cheumle. Cheum. Feita, feitio hoy. Cheumle tati kulkawayu. Cheumle tati kulmansun. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se nos ha brindado como comunidad de poder tener esta posibilidad de adentrarnos a lo que es nuestro idioma y poder aprender. Nuestros padres nunca nos enseñaron a hablar el idioma por vergüenza, porque vivíamos en la ciudad para no ser discriminados, y decían, por esa razón no les enseñamos a hablar, para que no se rían de ustedes. Pero para mí es muy interesante que se le empiece a enseñar a los desde niños, que no se pierda este idioma, que es hermoso porque es un idioma. Nuestro Kemelfe nos ha hecho una buena clase de Mapudungún y quedamos con ganas de que esto pueda tener su segundo ciclo. Patakuipi sungu ke lafon. Temuko mapumele porque fun meli tipanto. Meli mari tipanto melepon temuko mapumau. Feita muy itu pun tai sungun mapuche. Entonces algunas cosas hemos ido aprendiendo para ir formando algunas frases y poder comunicarnos con los antiguos ya. Esperemos que así sea y porque nos falta, o sea, esto es como el comienzo para poder manejarnos, porque nuestro idioma, aparte de ser escrito, también sin duda que donde más uno aprende es hablándolo. Ni pichique tomo tani pichiguantu fei cuma sianta sungu kemi pequeno feula foi como sungu tu mi piano tani pichique che epu kelanian kela coño feula sa soy asam pintati petague finge. May Lamien, May Compuche, Inche María Cariqueo Piñén, gracias a Chao Nechen por tenerlo en este lugar y poder haber aprendido algunas palabras en Mapudungún. El kunanta Lamien Luz Tati, el kunanta Piñé Chalín, Felena Mien. Y estuvo muy contento con la dinámica que se dio
y al mismo tiempo con el aprendizaje continuo y mutuo. Muy dinámico, las guías eran muy claras, no solamente escribíamos, sino también escuchábamos. Y el acento, la forma de pronunciación, todo eso era bastante bueno para nosotros que no teníamos mucho conocimiento y mucho oído. Sagun Kachipay. Soy Meuta, Cuñopintuin, Taifutaki el Punoel, Kisuengun, Tainfeyentun, Tainkegun Tati, Taimapuchimien Tati, Feimuta, Chauke Fui. Es increíble, pero entiendo lo que hablan. Y eso es increíble porque como que se te abrió el oído y cuando hablan, entienden un discurso, la mente que hablan, ya hilo palabras y ya entiendo lo que están hablando. Me cuesta mucho pronunciarlo, me cuesta mucho replicarlo, pero sí lo puedo entender y eso es un gran avance para mí. Sí, nos falta mucho más para aprender y hay que continuar para poder que nuestro Kiyun no salga, el hablar, el pensar mapuche. Nosotras como abogados somos demasiado objetivos y demasiado positivistas. El Mapudungun nos acopló a algo tan esencial en el abogado que se llama la costumbre, que es base de un pilar del derecho. Y la costumbre es algo arraigado en nuestra cultura, es algo aceptado, algo establecido. Entonces, fortalecer nuestra costumbre y fortalecer nuestra lengua ha ayudado a mí personalmente a entender, a comprender y a ayudar a establecer derechos a través de la lengua. Así que sí, he aprendido harto y quiero seguir aprendiendo. Y ojalá se pueda buscar un curso un poquito más avanzado igual para poder seguir esta senda y llegar hasta donde tenemos que llegar. Mari Compuche, Pableta, Arturo Levi Piñén, Tañito con Guneta Kurilenov, Puelo Mulen, Carra se procura, meu. Allí está ahí con Eltun, allí está ahí Pioque, Mayun Alquimerfe, doy Mapudungun, Pichín, Ñoshi, agradecido de todos mis compañeros, mis peñas, mis lamien, también Kimun, también Rocky Dam, también Feyentun, doy Feyentun, Mapuche Tainsin, Amulape Tain Dungun, Mapasungun, Mayum, Tai con Eltun, Mapusungun Teletai, Lemoria, Tami Puche, Lemoria, yo. Algodu le palu, mejinga algodu, taiwaj keche, algodu dungu yolu. Kanandu, meji yener putolu, dungu ngan keche, kupeni pulangen.